Impuestos a las inversiones en 2026. Atención, campeones, si tú eres uno de los que invierte en CETES, en bancos, en SOFIPOS, en la misma bolsa, te va a afectar los cambios que se han hablado este año, que se han ido aprobando acerca de aumentos en los impuestos o modificaciones en las retenciones. Más bien, vamos a platicar qué es lo que puede implicar, qué es lo que ha salido en las noticias, qué es lo que se ha ido aprobando, cómo va a ser la realidad para todos aquellos que inviertan en 2026. Así es, Manolo. Y fíjate que pues fue un cambio bastante alarmante, ¿no? Cuando salieron las noticias que decían casi se va a duplicar el impuesto que vas a pagar en 2026. Y te hablaban sobre cómo se había propuesto, en ese entonces una propuesta de que la retención de impuestos sobre las inversiones en renta fija aumentara de un 0.5% a un 0.90%. Efectivamente, casi el doble. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Ya así a simple vista, las personas pues veían eso y decían, entonces voy a pagar el doble de impuestos. Y la realidad es que no era así, pero sí te iban a retener más impuestos. Entonces todo eso era una propuesta que todavía tenía que pasar, que la aprobaran los diputados, el Congreso. Y bueno, pues ¿qué creen? Ya la aprobaron, ya es oficial. Y entonces sí se va a hacer el cambio. Este cambio pues, de reciente publicación, mira, aquí tengo una nota que dice: el 7 de noviembre de 2025, el Ejecutivo Federal publicó la edición vespertina en el Diario Oficial de la Federación, donde viene el paquete económico para el 2026. Y ahí básicamente pues viene, es un documento muy, muy grande. El punto que nos importa para compartir aquí con ustedes es ve que dice aquí, la tasa de retención sobre capitales invertidos en el sistema financiero aumentará de 0.5 a 0.90%. Entonces ya es un hecho, sí va a subir la retención. Vamos a ver ahorita cómo te afecta. Justo yo veía un comunicado y me llamó la atención cómo estaba redactado. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Que justo fue el que en su momento fue el de la Secretaría de Hacienda, que decía: los ahorradores no tendrán que pagar un mayor impuesto por sus cuentas o inversiones en bancos. Y explicaban que esta actualización que mencionas del 0.5 al 0.90 no implicaba un aumento en el impuesto. Y hablaban de quienes tienen que presentar una declaración anual. Esto lo vamos a explicar ahorita. Pero a ver, la gran mayoría de inversiones en México hay que pagar impuestos. Hay algunas excepciones, sí, y las excepciones tienen reglas y son sobre instrumentos muy específicos. Ejemplo, hay una regla sobre SOFIPOS, hay una regla sobre planes de retiro, pero la mayoría de inversiones, si tú inviertes en bolsa, recibes dividendos a través de las acciones, cierto tipo de pagos en fibras, pagares bancarios, fondos de inversión, hay un impuesto. No sales perdiendo, al final pues vas teniendo una ganancia y pues, hay una retención. En algunos casos se calcula sobre la ganancia, en algunos otros sobre el capital invertido, pero terminas ganando más de lo que te retienen para pues, que tenga sentido, ¿no? Entonces, este aumento aplica sobre la renta fija, es decir, sobre inversiones como los bancos, los pagares bancarios, las cuentas que ofrecen rendimiento. Incluso podría llegar a impactar en las SOFIPOS bajo ciertas reglas porque son intereses del sistema financiero. Este aumento, grábate esto, campeón, interés del sistema financiero. Pregúntate, ¿paga interés la inversión? ¿Sí o no? Un banco te paga interés, una SOFIPO paga interés, un fondo puede tener instrumentos que paguen intereses y es de parte del sistema financiero, es decir, pues un banco sí, una SOFIPO sí, un fondo sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta retención se hace de manera automatizada muchas veces. Si tú recibes, por ejemplo, interés en CETES directo, en automático te lo retienen. En un banco en automático te lo retienen. No hay mucho que hacer. Hay algunas personas que les va a afectar y algunas que quizá pues es un poco indiferente, que es lo que habla este comunicado, pero yo creo, Marc, que a la gran mayoría de personas les va a impactar. Va a tener un impacto considerable y lo quiero mostrar aquí numéricamente, Manolo, con una pequeña plantilla que preparé para este video, porque me gustan mucho los números. Fíjense nada más, campeones, sé que ustedes también. Vamos a hacer un ejemplo real, ¿no? ¿Sabes qué? Alguien que le metió lana a CETES, oye, que CETES no paga intereses, pues sí, no paga intereses, trae un descuento, pero no vamos a poner técnicos para fines del ejercicio, se consideran interés, ¿no? Y la retención es la misma, los bonos pagan intereses, los bonos pagan intereses. Imagínate que es una inversión en cualquiera de estos instrumentos que pagan intereses y que son del sistema financiero mexicano. ¿Cómo funcionaba? Imagínate que le metes a CETES, ¿no? Y te da la tasa del 7% anual. Vamos a simplificarlo en un plazo de 12 meses para hacerlo anual y que sea más sencillo. Si tú le pones 1,000 pesos al 7% anual, pues te van a dar de rendimientos 70 pesos, ¿no? Está muy sencillo el cálculo, pero todavía falta la retención, eso es antes de impuestos. Entonces, con la retención que estaba vigente en el 2025 del 0.5% del capital
que ojo, de repente nos comentan, oye, pero es de los intereses. No, la retención es sobre el capital. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues el capital son 1,000 que se invirtieron por 0.50%, 5 pesotes es lo que te llevan a retener si tu inversión vencía o pagaba en el 2025. Entonces, quiere decir que los 70 que tú hayas cobrado, te retienen 5 y a ti te llegan 65. Ahora, ¿qué va a pasar diferente, no? ¿Qué va a cambiar en 2026? Pues que la retención va a aumentar al 0.90% del capital. O sea que en vez de los 5 pesos que te retenían sobre los 70 que habías ganado, te van a retener ahora 9. En vez de 5 te retienen 9, es casi el doble. Y entonces en vez de tú recibir los 70 pesos menos los 5 que te dan 65 en 2025, ahora vas a recibir los 70, pero te van a quitar 9 y nada más te van a dar 61 por cada 1,000 pesos invertidos al 7% anual. La diferencia es de 4 pesos, que en ese ejercicio equivale a casi un 6%. Ahora, esto es como decía, no es una retención, sí, es temporal. Luego ya en tu declaración anual, en abril del siguiente año, se va a hacer el ajuste. Como decía Manolo, te toca pagar impuestos. La retención te lo toman como un pago a cuenta, un pago por adelantado que diste esos impuestos. Y si llegaste a pagar de más, pues te van a regresar algo. Si pagaste lo que era, pues ya no te regresa nada. Y si pagaste de menos, te van a cobrar más impuestos. Entonces, como tal, sí es cierto lo que dice la publicación del gobierno. No vas a pagar al final de todo más impuestos, porque si pagaste más te lo van a regresar, pero sí te van a dar menos cuando recibas tus pagos. Entonces, esto es bien importante, Manolo. Déjame le cambio aquí al monto para que se vea más llamativo. Alguien puede decir, oye, pues por 4 pesos, ¿para qué hace este video? Bueno, alguien le mete 1,000,000 de pesos, ¿verdad? 1,000,000 de pesos y saber cómo impacta. Imagínate que tú dices, oye, yo le metí 1,000,000 de pesos y uso este ingreso que me llega de mi certificado de depósito que tengo en un banco para pagar mis recibos de la luz, del agua y del gas que tengo que estar pagando mes a mes. Entonces, por 1,000,000 de pesos al año al 7%, te están dando 70,000. Y mensualmente pues son 5,000 pesos, 5,000 y algo, ¿no? Pone tú 5, 6,000 pesos al mes. Entonces, con la retención que te hacían del 0.50, eran 5,000 pesos, pero ahora la retención va a ser de 9,000 en este ejercicio. Entonces ya es una diferencia de 4,000 pesos en un año que no vas a recibir, ¿sí? Que si lo divides entre 12, son como 350 pesos menos por mes. Entonces con el de la luz no vas a ir, le vas a decir, oye, es que al final del año en diciembre, pues voy a hacer mi declaración y me van a regresar una parte, ya te pago la luz. Pues no, porque tu gasto es mensual, no tú lo tienes que pagar ahí. Entonces para flujos inmediatos, pues sí te va a afectar porque vas a recibir menos dinero y de aquí a que lo ajustes, pues puede pasar mucho tiempo. Imagínate que recibes el interés en enero de 2026, hasta abril de 2027 vas a meter la declaración y puedes recuperar esa diferencia. Entonces, te afecta en el flujo, pero al final, pues sí te van a dar, vas a pagar lo mismo de impuestos, vaya, pero sí impacta, vaya. Sí, justo creo que es relevante. Y ahora vamos a aclarar un poquito más a quién sí y a quién no, porque creo que aquí es donde está la confusión de muchas personas. Cuando tú recibes este ejemplo del caso de CETES o de algún banco, muchas personas no tienen que hacer un proceso, como decía Omar, que se llama declaración, y hay quien sí está obligado. Pues no lo dejemos de forma subjetiva. Vamos a meternos a la página del SAT y directamente ver quién sí está obligado y quién no. Por ejemplo, aquí el mismo SAT, la página oficial, nos dice quiénes sí deben presentar este proceso de declaración anual. Por ejemplo, aquí dice las personas físicas que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios de un solo empleador y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre. O sea, trabajaste hasta julio, agosto, renunciaste o te separaron de tu trabajo, tienes que presentar declaración. Si además obtuvieron ingresos distintos por salarios, si te trabajaron para 2 o más empleadores de manera simultánea, tenías 2 trabajos, entre varios ejemplos, pero creo que este es uno de los más importantes. Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400,000, ganas más de 400,000 pesos o tuviste 2 empleadores o renunciaste o te separaste de tu empleo, tienes que presentar declaración y entonces ahí este cambio es, digamos, temporal, provisional se le llama. Oye, Manolo, Omar, pero yo gano 200,000, 300,000 en el acumulado del año. No me separé de mi empleo, no tengo 2 empleadores, no obtengo salarios por el extranjero. Ah, bueno, no tienes, quizá no estás obligado a presentar una declaración y a ti sí te impacta entonces este incremento porque ese aumento puede quedar como definitivo. Ahí se puede defender el SAT y decir, oye, pero al final del día voluntariamente se puede presentar una declaración. La respuesta es sí. A algunas personas les convendrá no, sobre todo los que tengan deducciones. Esto lo hablaremos más adelante, pero al final, si tú presentas declaración, este impacto, este movimiento no te afecta tanto porque va a depender de todo lo que ganes en total, tu tasa definitiva.
Si tú no presentas declaración, este aumento sí te va a impactar porque la retención se hace automática y ya vas a tener capturado este incremento. Correcto. Entonces, dejándolo muy claro, pues es para instrumentos que pagan intereses del sistema financiero mexicano, bancos, SOFIPOS, CETES, puede haber alguno que otro más específico. Si cumple con esas condiciones, ahí va a aplicar. ¿Qué pasa con otros instrumentos? Por ejemplo, las AFORES. ¿Esto va a afectar a las AFORES? Pues no, porque las AFORES están exentas de impuestos, porque si las AFORES tienen fondos de inversión de deuda que pagan intereses, usualmente tienen una serie que es fiscalmente eficiente y que no paga impuestos, entonces en teoría no le debería afectar, aunque hay que ver el específico, ¿no? Que si es el fondo, que no hace retención, yo diría, pues no afecta. Oye, va a afectar en la instrumento de inversión de las AFORES que tienen en la bolsa de valores, ¿no? Que si tienen ahí alguna acción, tienen algún ETF, pues tampoco, porque esa retención no aplica en la bolsa de valores. Oye, va a afectar en las fibras. Tengo fibras en la bolsa de valores y pues me pagan un dividendo, ¿no? Un dividendo mensual, semestral. Ahí tampoco va a afectar porque no son intereses del sistema financiero mexicano. Oye, tengo acciones o ETFs directamente en una casa de bolsa. Ahí tampoco te va a afectar. Tengo fondos de inversión de deuda en una casa de bolsa o un ETF de deuda. Ahí a lo mejor la retención sí te va a impactar porque pues, son instrumentos que pagan intereses y no hay beneficio fiscal. Ahí podrías ver un impacto que realmente pues no lo vas a ver, ¿no? Porque en el fondo, a lo mejor lo ves en el valor del fondo, pero ni cuenta te vas a dar. Pero sí, si es un instrumento de deuda que está en la bolsa y paga intereses, pues sí, sí va a haber la retención y sí se va a ver reflejado en el valor del fondo. Aunque como son montos tan chiquitos, lo más probable es que ni cuenta te des. Justo este impuesto, esta retención no es nueva, ya existía desde hace muchísimos años. Cada año la cambian y por eso se hace muy mediático a finales de año, a inicios de cada año inclusive. Entonces, pues bueno, ya es una existencia y estos instrumentos que decía Omar no afecta este cambio, pero sí tienen impuestos. O sea, al final la bolsa de valores sí tiene un impuesto sobre las ganancias, sobre los dividendos que pagan. Hay un tratamiento diferente si es empresa nacional o empresa extranjera. En el caso de fibras, dependiendo del tipo de pago que hagan, una distribución, si hay una retención, si es un reembolso de capital, hay otras reglas que puede ser exento, pero cada instrumento tiene su arte, su ciencia, su impuesto y justamente un amigo contador, te acercas con él, le entregas tus constancias, le entregas tu documentación, le das así que tu información y con eso te puede asesorar y decirte cuánto es el impuesto, si se paga de manera, muchos se van hasta la declaración anual, si se hace automático, si no, y es muy importante. Ese es el consejo, creo que más poderoso que podemos dar aquí, Manolo, que se apoyen de un contador, de un especialista en el tema, porque si ya están en varias de las inversiones que mencionamos aquí, se puede volver bastante compleja la operativa si no sabes lo que estás haciendo. Pero si tienes un contador, pues más le dices, ahí te van los estados de cuenta o lo que él te pida, y él se avienta toda la magia. Al final, pues hay que pagar el impuesto, es algo normal. El contador te puede ayudar a reducir la carga fiscal lo más que se pueda. Esos instrumentos, algunos tienen beneficios fiscales, el contador te va a saber decir cuáles, y si no sabe, pues tienes que buscar otro contador. De entrada, más para que tengas una referencia, ¿no, campeón? Por ejemplo, en la bolsa, en las ganancias de capital, cuando vendes acciones, pues se paga menos impuestos, ¿no? Es el 10% menos la inflación, es un beneficio fijo. Oye, en las SOFIPOS, pues 5 UMAS exentas al año, también están exentas de impuestos. Ahí chécalo bien con un contador, puedes tener ese beneficio también. Todo es muy específico y el contador te puede ayudar con eso. Y creo que vale la pena aprovechar este espacio, Manolo, porque lo estamos grabando este video en el mes de diciembre, ya se va a acabar el año. Y ahorita mencionaba, Manolo, el tema de las deducciones personales. Pues acuérdense también que tienen ya nada más lo que queda el mes de diciembre para meter sus deducciones personales, para pedir las facturas de aquellos gastos que hagan, como por ejemplo un gasto médico, algunas colegiaturas específicas donde den la factura, el dentista, el psicólogo, nutrición, ciertos gastos funerarios. Hay varias cositas, ¿no?, que se pueden cubrir, que si tú hiciste este año el gasto, aunque ya lo hiciste, ¿no? A lo mejor lo hiciste en marzo, por ejemplo, ¿no? y pagaste con tarjeta, pero nunca pediste factura. Aunque te digan que no, sí se puede, sí te deben emitir la factura. Aunque te digan, oye, es que ya hicimos el corte del mes, te tienen que hacer la factura. Entonces, pues trata de buscar, mira, si hiciste algún gasto en el año y pagaste con tarjeta o transferencia y no pediste la factura, pues checa a ver si hacen el esfuerzo y te la dan. La realidad es que la mayoría de los comercios están a decir, no, es que no se podía en 3 días después de tu compra o el mes de tu compra, pero la realidad es que sí se puede facturar y de hecho deberían hacerlo. Entonces pides las facturas y más fácil, si apenas vas a hacer el gasto ahorita en diciembre, pues luego pide la factura, ¿no?, sobre ese gasto para que te ayude a reducir tu carga fiscal y de manera indirecta, pues tenga un impacto, ¿no?, en lo que te va a regresar al final el SAT en diciembre del siguiente año, cuando hagas tu declaración anual, que va a ir reflejado también con los intereses que te retuvieron. Ahí se va a hacer el merequetengue entre todo, te puede ayudar a reducir tu carga fiscal si metes deducciones. Este tema me encanta, Omar, porque justo como lo explicas, hay
Ya sabemos que aquí en México, entre más ganas, pagas una tasa de impuesto mayor. Hay ciertos gastos que están en la ley que te ayudan justo a reducir la base con la cual se calculan tus impuestos. Al final tú vas a ganar la misma cantidad, pero si hiciste este gasto y se lo demuestras al SAT, mira, aquí está mi gasto en colegiaturas, aquí está mi gasto en un seguro médico, aquí está en nutriólogo, los que decía Omar, ahorita les pongo aquí en pantalla el detalle. Con eso se hace un recálculo como si hubieras ganado menos. Ese gasto se aísla, se resta justamente a los ingresos. Y aquí estamos viendo en pantalla algunas de estas deducciones personales, por ejemplo, honorarios médicos, análisis, estudios clínicos, al final hay varios relacionados a temas médicos, educación, colegiatura hasta nivel bachillerato. Está también el caso de intereses intereses reales de los créditos hipotecarios, ya sea a través de bancos o sea a través del Infonavit. Está, por ejemplo, el que quiero mostrar, aquí está, aportaciones para tu retiro a través de un plan personal de retiro, a través de la Afore, ahí también puedes aplicar esta deducción. Son temas relacionados a salud, ya sea directamente en el hospital o un seguro de gastos médicos mayores, la prima de un seguro de gastos médicos, relacionados a la educación, relacionados a la inversión, como veíamos aquí a la casa, y relacionados a la inversión a través de un plan de retiro. Fíjate cómo los gastos tienen algo que le da bienestar a las personas y por eso las autoridades dicen que la gente invierta en su salud, invierte en su educación o de los hijos, invierta en, se puede hacer de una vivienda e invierta para su retiro y por eso hacen esta, digamos, ventaja fiscal. Aquí hemos mostrado, Omar y yo, cómo a través de los años hemos tenido estas devoluciones. Cuando se realizan en tu declaración anual el mes de abril, ahí le demuestras al SAT que tuviste alguno de estos gastos, con eso se hace un recálculo de lo que ganaste, de lo que gastaste, y eso puede contribuir a tener un saldo a favor. Sí, para los que se preguntan, ¿y cuánto me regresan? Porque he visto personas que piensan que es gratis, ¿no? Oye, pues compré unos lentes, déjame toda la deducción y me regresan lo de los lentes. No, no es así, te regresan un porcentaje del gasto que hiciste. Es un porcentaje que va a variar, va a andar entre el 2 y el 35%, dependiendo de todos tus ingresos. A la mayoría de las personas pues le van a mejor el 15, el 20%. Si tienes ingresos muy altos, pues a lo mejor te van a regresar un 30% de ese monto. Entonces, por decir algo, si te gastaste en el nutriólogo en el año 5,000 pesos, ¿no? Porque fuiste cada mes a las consultas, pues que te regresen en el 20%, ya son 1,000 pesos, ¿no? Que te llegaron ahí, el 30 son 1,500, y ahí vas sumando, ¿no? Fíjate cómo es dinero que ya habías gastado, que te van a regresar algo sobre eso, pero solo si haces la declaración, entonces aprovéchalo. También evalúa, porque muchos dicen, oye, es que el contador me cobra 1,000 pesos, ¿no? Por hacer la declaración, y me dice que a lo mejor va a recuperar 500, ¿no? Por ejemplo, pues ahí a lo mejor no te costea, pero también la puedes hacer tú, la puedes hacer manualmente y está fácil, sobre todo si tienes nada más tu ingreso por tu trabajo y 2, 3 gastitos de deducciones personales. Está muy intuitiva la página del SAT para hacerlo, para que lo hagas tú solo y no le pagues al contador. Ya si metes más complejidad, pues sugerencias que te acerques al contador, o si el monto que puedes recuperar es muy grande y dices, ay, no quiero hacer nada, pues delégalo a un contador. Pero si checa, oye, ¿cuánto te va a cobrar y más o menos cuánto puedes recuperar? No voy a decir que te salga peor. Yo, por ejemplo, en experiencia de los clientes que hemos asesorado en planes de retiro, digo, cada caso es muy diferente, pero te podría decir que hemos visto devoluciones porque pues, nos acercamos, hablamos justamente con los clientes que tenemos y te diría que entre un 20 y un 25 es el promedio. Hay personas que tienen devoluciones del 30, 35, sin duda muy buenas. Hay personas que van empezando y les revuelven un 12, un 15, un 18. Cada caso es muy particular porque depende, como decía Omar, de la tasa de ingresos que tengas. Personas que ganan mucho, pues el mismo SAT les cobra un 30, 32, 35. Personas que van empezando, a lo mejor están en un 12, en un 14. Va a depender también mucho de tus ingresos. Pero en experiencia de clientes que hemos tenido, yo diría que un 20, 25 de los clientes que hemos asesorado nosotros. Cada caso es muy diferente. Y también ahí aprovecho, si alguien está interesado, se puede acercar con nosotros. Así como tenemos campeonesfinancieros.com diagonal diplomado. Si lo cambias por campeonesfinancieros.com diagonal retiro, te puedes acercar con mi equipo también para una inversión deducible a través de un plan personal de retiro que se te explique con detalle cómo funciona y buscar aspirar a también tener estas devoluciones. Inviertes, tienes rendimiento en una institución regulada y además se puede tener esta devolución como un componente extra. Así es, campeones, y si haces este video porque pensabas que te iban a cobrar el doble de impuestos y resultaba que ni siquiera estabas invirtiendo, no dices, caray, pues yo ni siquiera estaba invirtiendo, te interesa el tema o llevas poco tiempo en el mundo de las inversiones y quieres aprender más, o ya llevas un buen rato, pero sientes que todavía te falta capacitarte, pues también tenemos justamente el diplomado en inversiones de Campeones Financieros, donde ahí hablamos efectivamente de estos instrumentos que generan intereses en el sistema financiero, no hablamos de todo lo que es de CETES,
pero muy a detalle, CETES, bonos, subibonos, bondes, BPAs, Bondía, Nerfin. En el fin a lo mejor es un poco diferente. Todo lo vamos cubriendo, ¿no? Hablamos de bancos, hablamos de SOFIPOS, todo esto que viene con el tema de la retención. Y luego también hablamos de las inversiones donde la retención no te va a afectar. No sé si tú dices, oye, es que a mí no me gusta que suban la retención. Pues bueno, a lo mejor inviertes en fondos de renta variable, te vas a las casas de bolsa y compras ETFs, le metes más a tu Afore, a un plan para el retiro, o te vas a fibras, acciones. Todo eso lo cubrimos a detalle en nuestro diplomado. Que bien, Manolo, también pone la liga campeonesfinancieros.com/diagonal diplomado. Tiene también aquí la promoción de que el precio va a subir en enero. Y ahorita tenemos 10% de descuento con el código campeones10 y ya está el precio más barato que va a estar en la historia en el mes de diciembre de 2025. A partir de enero de 2026, el precio va a subir. Entonces, si te interesa y le quieres entrar, pues aprovecha, ¿no? Que ya mero se acaba el mes de diciembre. Todavía está el precio económico en el diplomado de campeones, con todo el descuento. Te quedaría como en unos 4,400 pesotes, un solo pago, acceso de por vida. Hacemos un en vivo al mes. Tenemos un chat donde se responden preguntas, se sube material adicional, además de las más de 40 horas de contenido que tenemos, más ya decenas de horas también de los en vivos que hemos hecho que también se graban y suben a la plataforma para que no pare el aprendizaje. Me encanta, Mari. La verdad es que, pues más que tener pánico, espantarse ahorita por el tema de este movimiento de los impuestos, es parte natural de las inversiones. Todas las inversiones tienen, o la gran mayoría tienen algún impuesto. Mencionamos que hay ciertas reglas y excepciones, pero al final del día, pues es parte de lo que vive un inversionista. Entonces, pues ni hablar, es parte de esto. Entonces, próximo año, 2026, pues yo no voy a cambiar mi estrategia, voy a seguir invirtiendo tanto en instrumentos de renta variable, instrumentos de renta fija, de corto, de mediano y de largo plazo. Ya hablamos que aquí tienes el diplomado para aprender de muchísimos instrumentos. Si alguien busca eficiencia fiscal a través de un plan de retiro, pues también ahí te compartimos la liga, campeonesfinancieros.com/retiro. Y pues al final, campeones, creo que pues yo en lo personal llevo años que no hago mi declaración, más bien empiezo a invertir, veo las características, aprendo de ellas y se lo delego a un contador y duermo muy tranquilo. Entonces ese sería como mi consejo para todo aquel que sobre todo ya lleva algo de recorrido, empieza a diversificar y a hacer algo complejo, pues es parte de los impuestos y un contador te ayuda perfectamente a administrar los impuestos y las inversiones desde la perspectiva fiscal. Correcto. Y otro consejo que les puedo dar, algo diferente, sería que yo como inversionista, cuando busco una inversión, no me fijo tanto en la tasa de retención, de que, oye, si es del 0,5 o el 0,9, o había años que es arriba del 1%, eso realmente es algo que tú no puedes controlar y que el impacto va a ser mínimo. En lo que te debes fijar más bien, pues es en la tasa, ¿no? En la tasa, en la seguridad del instrumento, en si hay algún seguro, en si está regulado. Pero hablando de que, oye, pues sí, ok, está regulado, tiene seguro, entonces fíjate en la tasa, ¿no? Te va a impactar más que te paguen 2-3% adicional o 3% menos en una inversión que a que te suban la retención del 0,5 al 0,90. Eso realmente no hace diferencia. Lo que hace diferencia pues, es el rendimiento que vas a recibir. Entonces, fíjate más en eso. Digo, es bien, está bien que conozcas estos temas, que sepas cómo impactan en el flujo, que sepas que lo puedes recuperar, pero enfócate más pues, en encontrar los instrumentos de inversión que te den rendimientos buenos, con riesgos controlados, y ahí es cuando sí maximizas tu potencial como inversionista. Excelente. Listo, Omar, pues no olviden seguir a Omar Educación Financiera, El Lago de los Business, Campeones Financieros. Anímense por el diplomado aquellos que quieran dar ese pasito extra. Nos vemos también en las consultorías gratuitas que les he mencionado y nos vemos en el próximo video. Cuídense, hasta la próxima.